Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de inversiones temporarias. Vamos a hacer una introducción. Inversiones temporarias es un rubro del activo y ¿qué partidas se incluyen? Se incluyen aquellos excedentes financieros que tiene la empresa. Por ejemplo, la empresa, justamente en este momento de actualidad, no creo que muchas empresas tengan excedentes financieros, pero si hablamos en la generalidad, una empresa tiene un excedente financiero producto de la compra y venta o del desarrollo de su actividad y decide con ese excedente financiero ponerlo en una inversión a corto plazo. Esa inversión a corto plazo, por eso es temporarias, porque si fuera una inversión a largo plazo, que lo vamos a ver más adelante, sería una inversión permanente. Entonces, siempre se trata de excedentes financieros, que la empresa no invierte en lo que tiene que ver con su actividad. Por ejemplo, si una empresa que se dedica a vender, una distribuidora de pintura, ¿sí? Se dedica a vender pintura y tiene un excedente financiero y hace una compra grande de pintura látex satinado, eso no es una inversión temporaria porque es un bien de cambio para ellos. Ahora, si una empresa que es una empresa de software tiene un excedente financiero y decide invertir, por ejemplo, en pintura porque considera que la pintura va a conservar valor y le va a generar una rentabilidad, ahí se podría decir, como para que entiendan la idea general, de que estamos hablando de una inversión temporaria. ¿Qué inversiones temporarias ustedes ya conocen que vieron en sistemas contables? Bueno, plazos fijos, que pueden ser en pesos o en moneda extranjera, acciones con cotización, por ejemplo, acciones de Repsol YPF, acciones de Telecom Argentina, acciones de Grupo Clarín. También pueden ser títulos de deuda. ¿Qué son los títulos de deuda? Es un ente, se endeuda, recibe ese dinero y a cambio de ese dinero paga una renta. Esos títulos de deuda, si el ente que los emite es una entidad pública, como por ejemplo el Estado de la Nación o de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en nuestro país, se llaman títulos públicos, que se los conoce con el nombre de bonos. Y si los que emiten esa deuda es una empresa privada, como por ejemplo Banco Galicia, esos títulos se los conoce como obligaciones negociables, pero no dejan de ser títulos de deuda, a diferencia de las acciones que son títulos de propiedad, ¿sí? Bueno, eso en términos generales podrían ser las inversiones que nosotros conocemos. También puede haber instrumentos financieros derivados, como pueden ser los futuros y las opciones, de los cuales vamos a hablar más adelante. Muy bien. Entonces, una vez que sabemos de qué se trata el rubro, estas inversiones temporarias, tenemos que hablar cómo se incorporan al patrimonio. Y se incorporan por su costo de adquisición. Vamos a dar un ejemplo de, por ejemplo, acciones. Entonces, nosotros acá van a ver el pizarrón. Nosotros tenemos una acción que compramos de, a ver, una acción, si se ve, de Telecom, y la pagamos pesos 1000. Y esos pesos 1000 le tenemos que sumar los gastos necesarios. Gastos de compra, que puede ser el 1%, serían 10 pesos. Quiere decir que el valor de incorporación al patrimonio de esa acción de Telecom es de 1010 pesos. Entonces, es como cualquier otro bien, se incorpora al patrimonio por su precio contado más los gastos necesarios. En el caso de las acciones y los títulos públicos, los gastos necesarios son las comisiones que cobra la gente de bolsa o el banco, ¿sí? Muy bien, entonces, una vez que sabemos cómo los medimos al inicio, lo que tenemos que saber es cómo es el tratamiento durante la tenencia. Entonces, durante la tenencia, nosotros tenemos que saber que los títulos públicos generan una renta, como yo les dije. Y esa renta se calcula sobre el valor nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que el título público tiene dos valores. Vamos a escribirlo acá en el pizarrón. El título
título público tiene dos valores. Un valor de cotización, porque todos cotizan en una bolsa, ¿sí? Y este valor de cotización es el precio de compra, para decirlo claro, precio de compra. A su vez, los títulos tienen un valor nominal. Ese valor nominal es el valor sobre el cual se calcula la renta. Muy bien. Otra característica que tienen que tener estos bienes para estar incluidos en inversiones temporarias, yo les dije que eran bienes que era una inversión a corto plazo, que tenían que ser producto de los excedentes financieros de una empresa, que no se invertían en el giro normal del negocio, y también que sean transformables en efectivo o en equivalente efectivo en un lapso más o menos rápido. Por ejemplo, si yo tengo un plazo fijo a 30 días, se supone que al vencimiento, a los 30 días, yo voy a hacerme de ese dinero y con ese dinero voy a poder cancelar deudas o comprar bienes. Si tengo una acción con cotización, se supone que más o menos en el lapso de 72 horas hábiles yo puedo transformar en la bolsa donde cotizan esas acciones en el equivalente en efectivo. Lo mismo con un título público. Por ende, si yo tengo en mi cartera, en el patrimonio de la empresa, títulos públicos que no están siendo honrados por el Estado que los emitió, por la empresa que los emitió, no deberían estar en inversiones temporarias, ya que los mismos no tienen una liquidez rápida. ¿Por qué? Porque ese Estado no los está pagando. Entonces, en ese caso, esos títulos los tendría que pasar a inversiones permanentes, porque no sé cuándo los voy a cobrar, con su respectiva desvalorización. ¿Qué es lo que ocurre hoy por hoy, abril del 2020, con algunos títulos de deuda emitidos por el Estado de la Nación Argentina? Que salió un decreto que todos los vencimientos, ya sea de pago de intereses como amortizaciones de capital, se van a pagar recién al 31 de diciembre del 2020. Así que bueno, eso es un tema que es importante tener en claro. Bueno, para que no sea largo, con esto redondeamos lo que quiere decir el concepto general del rubro y ahora vamos a ir hablando después en otros videos de cómo se van incorporando y cómo se van devengando los diferentes resultados a lo largo del ejercicio y cómo se miden estas partidas también a fecha de cierre del ejercicio.